Entonces, bien, hemos llegado a nuestro último módulo de lógica secuencial, correspondiente al capítulo 7, las memorias. Hasta aquí hemos visto los contadores y los registros. Y ha quedado establecido que estos dispositivos de lógica secuencial, estos módulos, no son otra cosa que una asociación de flip-flops, más elementos combinacionales para controlar la forma o la manera como debe reaccionar cada uno de los flip-flops que pertenecen a la asociación, ya sean estos como contadores o registros. En base a esa asociación, hoy nos toca ver las memorias. Y las memorias, obviamente, no es más que un sistema que corresponde a una asociación de flip-flops, donde cada flip-flop almacena un bit de información. Y este bit de información puede ser un 0 o un 1. Y como normalmente en las memorias almacenamos múltiples informaciones, es decir, información de múltiples bits estructurados de una determinada manera, entonces esto es lo que nosotros vamos a ver ahora, la estructura de las memorias. Estos circuitos, las memorias, hoy en día existen en circuitos integrados con una baja o una alta densidad de integración. Hemos visto cómo ha ido progresando, por ejemplo, nuestros pendrives, o sea, nuestras memorias que utilizamos para transportar nuestra información. ¿No ve? Al principio eran unas memorias de muy baja capacidad de almacenamiento. A lo sumo llegaban a 120 o 256 bytes de información. Cuando empezamos con esas memorias, decíamos, uy, qué adelanto. Prácticamente estábamos transportando información en aquellos tiempos el equivalente a lo que se llevaba en un disquete, que antes eran esos los elementos que nos permitían transportar información. Pero esos han quedado también tan lejos que hoy en día encontramos esos pendrive, pero con unas capacidades impresionantes. Cuando decimos un mega quedamos muy cortos, todavía es mucho más grande que aquello. Entonces, el tema de las memorias ha progresado muchísimo. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que hoy en día ya difícilmente nosotros podríamos diseñar una memoria, a no ser que el día de mañana, cuando terminemos estas cosas, vayamos a parar con nuestros conocimientos a una fábrica que produce memorias en serie. Y ahí sí vas a tener que recordar todos los temas que corresponden a cómo generar una memoria. Entonces aquí vamos a hacer una primera parte donde vamos a dar las definiciones básicas para las memorias. Pero, como siempre, vamos a empezar por la asociación de flip-flops, ¿no ven? Que nos permiten almacenar un bit de información. Por lo tanto, para constituir una memoria, seguramente vamos a formar un sistema que corresponda a una matriz cuadrada o rectangular, dependiendo la longitud de la palabra que vamos a utilizar. Ok, entonces con esas ideas básicas nos vamos a introducir a la memoria. Claro que nosotros vamos a ver algunos detallitos más sobre ella, pero generalmente toda la información de cómo manejar una memoria te lo va a dar el fabricante del dispositivo.
de cómo diseñar, te vas a ir dando cuenta que nosotros hasta aquí ya hemos hecho casi todos los elementos asociados a una memoria. Es decir, hemos diseñado cada uno de esos sistemas asociados para manejar una memoria, incluido el flip-flop. Entonces, conocemos prácticamente todo el detalle. Solamente habrá que ordenar esas ideas que tenemos. Ok. Las memorias son sistemas destinados a almacenar múltiples bits para suministrar a otros circuitos bajo su demanda. Entonces, si nos fijamos desde ese punto de vista, en las memorias básicamente tiene que haber dos procesos. Para almacenar esa información, un proceso de escribir la información y un proceso de leer la información. En sí, ya nace esa idea que en las memorias tenemos que tener básicamente un sistema que me permita controlar ese proceso o esos dos procesos de escribir y leer la información. Ok. Entonces empezamos a recordar con nuestros flip-flops básicos cuya asociación me va a constituir una memoria. Y si un flip-flop se utiliza para almacenar, como bien sabemos, un bit de información. Y que esta es la unidad básica de los datos binarios. El bit era nuestra unidad básica. Pero que un conjunto de bits se constituyen en la unidad básica de la palabra. En un principio habíamos mencionado que un conjunto de 4 bits, o sea que de 4 flip-flops, constituían una longitud de palabra conocida con el nombre de nible. Luego fuimos desarrollando un poco más el proceso o el procesamiento de los bits de información y pasamos de los 4 bits a los 8 bits. Y un conjunto de 8 bits se llama un byte. Esta es nuestra unidad básica de medida de la palabra, 8 bits. Hay que solo diferenciar eso, ¿no ven? La unidad básica de medida de los sistemas digitales, que es el bit, y la unidad básica de medida del proceso de la información, que son los bytes. Y un byte es una formación de 8 bits. Ok. Esa va a ser nuestra unidad que vamos a ir manejando y seguramente vamos a ir viendo que van a ser múltiples de estos 8 bits o múltiplos de estos 4 bits, múltiples de nibles o múltiples de bytes. Ahora, hoy en día casi ya no nos tropezamos con esta característica de los 4 bits. Generalmente están los múltiplos de los bytes. Pero para una adecuada información estamos empezando con el nible. Luego vamos a continuar seguramente solo utilizando los bytes. Y es muy fácil la transición del uno al otro. Ok. Cada elemento de almacenamiento en una memoria se llama celda. Entonces, su sinónimo de la celda es un flip-flop. Y si bajamos un poquito más abajo del flip-flop, nosotros habíamos visto que existían los multivibradores, biestables, astables y monoestables. Y que normalmente en nuestros sistemas utilizábamos los multivibradores biestables, que tenían 2 estados, y en cada uno de esos estados almacenábamos o un 0 o un 1. Ahora, no quiere decir que el multivibrador tenga los 2 estados simultáneamente. Claro que si consideramos que todo sistema tiene 2 salidas, una salida principal y una salida secundaria, sí podemos decir que almacenamos en cada una de esas salidas un bit de información, en un caso un 0 y en el otro su complemento, un 1. ¿No ve? Ok. Entonces, a ese conjunto se viene a denominar celda, que te permite almacenar un bit de información. Dependiendo qué vas a utilizar, si la salida principal o secundaria, vas a tener almacenado un 0 o un 1.
pero no podemos nosotros hablar de ambas. Tenemos que hablar simplemente o de la salida principal o de la salida secundaria. Y eso para nosotros representa un bit de información. Ese es un tema. Y el otro tema es que ese bit de información tú lo puedes ajustar. Y para ajustar el bit de información, ¿qué utilizamos? Sus entradas de información, tanto sean las asíncronas como las síncronas. Ahora, los flip-flops que nosotros utilizamos para establecer las memorias, obviamente son los flip-flops síncronos. Entonces, ya tenemos restringido más o menos aquello que nosotros denominamos celda. Ahora, va a depender de cómo va a estar estructurado la celda. El resultado final es un multivibrador o es un flip-flop que te permite almacenar un bit de información. Ahora, siempre, si eso lo queremos referenciar a un nible o a un byte, ¿no ve? Entonces podemos decir, para formar un nible voy a necesitar 4 de estas celdas, porque en cada celda almaceno un bit de información, por lo tanto en 4 voy a tener un nible, o en 8 de estas celdas voy a tener un byte de información. Ahora, si nosotros hablamos de celda para almacenar la información, entonces tengo que tener un mecanismo adicional que me permita ubicar la celda, por ejemplo. ¿No ven? ¿Y cómo voy a ubicar la celda? Nosotros hemos dicho que la memoria va a estar formada por una matriz. Puede ser rectangular, puede ser cuadrado, y esa matriz va a estar formada por una asociación de celdas. En el fondo, que es una asociación de flip-flops o de multivibradores. Y por lo tanto, en esa asociación yo tengo que ubicar, por ejemplo, lo más básico sería una celda. Y para ubicar la celda tengo que tener información de la fila y la columna, en cuya intersección va a estar ubicada la celda. Entonces ahí acabamos de tener una necesidad de 2 elementos más para poder controlar. Uno, en este caso, para poder ubicar la celda. Luego, una vez que ubiquemos la celda con esos 2 elementos, con filas y columnas, ¿no ven? Tengo que tener un elemento de control que me permita decidir qué voy a hacer con la celda ubicada. Si voy a leer su información o voy a escribir información en ella. Ajá. En esa medida que vamos detallando más o menos cómo se utiliza una memoria, empiezan a aparecernos algunos elementos de control para establecer la ubicación de la celda y establecer qué voy a hacer con la celda, si lo voy a leer o lo voy a escribir. Entonces, nos están apareciendo elementos adicionales. Obviamente, si eso ya está expresado como un conjunto, por ejemplo, 8 bits, seguramente va a haber 8 celdas. ¿Y eso cómo conocíamos nosotros? Si habían 8 celdas, lo conocíamos como registro. ¿No ve? Entonces va a ser una asociación de 8 flip-flops. Y para ubicar los 8 flip-flops, o sea, un conjunto, o sea, un byte, solamente voy a tener necesidad de una información, por ejemplo, de dar la ubicación de las filas. Y mediante filas voy a ubicar un conjunto de 8 celdas. Luego recién me van a hacer la necesidad de qué voy a hacer con ese conjunto. ¿Voy a leer o escribir? Entonces, continúa la misma obligación que cuando tengo que ubicar una celda, pero disminuye la cantidad de información. ¿Cómo? Claro, ya no necesito dar filas y columnas. Ya necesito dar solo información en qué fila se encuentra ese conjunto de celdas. ¿No ve? Tengo un elemento menos. Pero bueno, eso ya me está diciendo, todos los sistemas de memoria van a estar establecidos de esa manera. Entonces, para nosotros una memoria es un conjunto de celdas capaces de almacenar un bit de información organizados en estructuras de 1, 4, 8, 16, etc. Falta aquí, ¿no? Celdas por filas y o columnas. Todo depende
cómo yo voy a estructurar mi información. De repente voy a tener necesidad que siempre estén en filas, perdón, en celdas, y luego estén en filas o columnas, o en ambos. Por eso dice yo, ¿no es? Ok. Entonces, ya sabemos, va a estar hecho en la forma de un conjunto. Entonces, una memoria requiere un dispositivo de acceso que nos permita determinar la ubicación de esa celda, ¿no ve? Si estamos estructurando en base a una asociación de celdas. Entonces, para ubicar una celda voy a tener información, voy a tener la necesidad de la información de filas y columnas, en cuya intersección va a estar la celda. Entonces, ese es mi dispositivo de acceso a esa celda. Ajá. Luego voy a tener necesidad de un dispositivo de control que nos permita decidir si vamos a escribir o vamos a leer. ¿No ve? Si vamos a escribir, eso me va a significar modificación de la información. Si solo vamos a leer, en la mayoría de los casos en los que solo se lee, no se modifica la información. Claro, pero que después, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, también existen esas celdas en las que la lectura se transforma en un proceso de borrar la información. Entonces, para mantenerlo, voy a necesitar un sistema de refresco de la información. Eso lo vamos a ir mirando. Entonces, estos nuevos sistemas de las memorias han ido apareciendo conforme se han ido desarrollando cada vez más las memorias, porque en un principio el proceso de la lectura no era destructivo. Ajá. Si es destructivo, tú vas a necesitar un nuevo sistema que te permita el refresco de la memoria. Ok. Hasta ahora solo hemos ido hablando de sistemas de ese tipo, ¿no ve? Ok. Las memorias en base a esos temas se clasifican de dos maneras. Según la forma de accesar a la dirección, ¿no ve? Y según la tarea que vamos a realizar. Ok. Según la forma de acceso y según la funcionalidad. Y la funcionalidad se refiere a que si vas a leer o si vas a escribir, o ambas cosas. Entonces, según la forma de acceso vamos a tener tres formas, que después lo vamos a ir detallando. Según la funcionalidad, inicialmente dijéramos, parece que hay nomás dos, ¿no ve? Si son memorias de solo lectura, solo voy a leer la información. Si son memorias de lectura y escritura, entonces, aparte de leer, voy a tener que escribir la información. Entonces, dependiendo del caso, voy a tener algunos elementos de control. Ok. Según la forma de acceso, las memorias se han clasificado en acceso aleatorio, de acceso secuencial y de acceso asociativa. De estas tres modalidades, hoy en día el que más se utiliza es el de acceso aleatorio, pero normalmente el de acceso secuencial. Me está diciendo, hay una combinación, sí, pero en un principio teníamos estas clasificaciones, ¿no ven? Y las memorias se fabricaban para que sean de acceso aleatorio, o sean de acceso secuencial, o sean asociativas, o alguna combinación de ellas. Ok. Obviamente, cada una de las formas de accesar a la memoria nos está también mencionando del retardo, que es asociado a la forma de ingresar a la memoria, si lo hacemos un conjunto de celdas por vez o en forma aleatoria.
Ok, eso lo vamos a ir mirando. En sí eso nos va a significar retardos en la forma de escribir información o leer información de la memoria. Ok. Y la funcionalidad, obvio, si hemos dicho, son memorias de lectura y escritura, o son memorias de solo lectura, son los dos tipos que tenemos. Entonces ahora, en función de eso, de estas dos formas, la forma de acceso y la funcionalidad, por ejemplo, de acceso aleatorio. En ese tipo de memorias se asocia a una dirección, o sea, una dirección a cada palabra. Entonces ahí teníamos que ubicar una longitud, un byte de información. Entonces, a esa palabra tenías que tener asociado una dirección, a los 8 bits. Al suministrar a la memoria una dirección determinada, que se provee o modifica la información de la palabra asociada a dicha dirección. O sea, una vez que tú ubicabas la palabra, tomabas esa alternativa. ¿Voy a modificar o solo lo voy a...? Si voy a modificar, quiere decir que voy a escribir. Y si solo no voy a modificar, quiere decir que yo voy a leer esa dirección ubicada. ¿No ve? Entonces, asociada a la palabra estaba la dirección. Entonces, aparentemente era una forma muy fácil de ubicar una determinada dirección. Y aparentemente eran memorias demasiado rápidas. Luego teníamos de acceso secuencial, que era la segunda alternativa. En estas memorias, el tiempo de acceso a una palabra depende de su posición. Claro, porque va a estar distribuido en determinadas filas o filas y columnas. Entonces, dependiendo en qué posición se encuentra, está el retardo para ubicar, ya sea ese conjunto o ya sea una celda. ¿No ve? Y luego teníamos las asociativas. En estas memorias, el acceso a una palabra se consigna mediante la información contenida en una parte de la propia palabra. O sea, si la palabra, por ejemplo, estaba incluido en la palabra la dirección, pero además esa palabra tenía un contenido. Entonces, ¿qué quería decir? Que la longitud, tanto de dirección más palabra, correspondía, por mencionar, al equivalente a 2 palabras. Una palabra para la dirección y la otra palabra para su contenido. Eran las formas de realizar en un principio el acceso a las memorias. Que hoy en día eso se han dinamizado hartísimo y nos ha quedado el acceso aleatorio. Ok. Entonces ahora, de lectura y escritura. Entonces me dice, se puede leer y modificar el contenido de las palabras. Es obvio, ¿no ve? En las memorias podemos hacer los dos procesos. En ese caso podemos leer o modificar, o sea, y yo escribir la información contenida en esa dirección ubicada. De solo lectura. Aquí la memoria en un principio podías leer todo su contenido, pero no se destruía la información. Luego, posteriormente aparecieron en que las memorias además eran volátiles. Y si eran volátiles, en el proceso de la lectura podías destruir su contenido. Por lo tanto, después del proceso de la lectura, tiene que venir un proceso de refrescar la memoria. Tiene que haber un sistema que te permita refrescar la memoria. Cuando nosotros hablamos de eso, parece, no, pues eso es imposible, no puede ser que la lectura se vuelva destructiva. Es que las memorias hoy en día, por ejemplo, utilizan solo las capacidades parásitas de un transistor unipolar, de un FET o de un MOSFET, en nuestro caso de un MOSFET. Y el bit de información está contenido solo en las cargas acumuladas en la capacidad parásita de los terminales de ese dispositivo. Por lo tanto, al proceder a la lectura, estás extrayendo esa carga para informarte. ¿Esa carga contiene un 1 o contiene un 0? Y ahí se hacen volátiles. Estamos extrayendo esa carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiero reponer la carga. Tienes que pasar un ciclo de refresco. Lo vamos a mirar enseguida con las celdas para cada una de las memorias. Y hay muchísimas aplicaciones para
para este tipo de memorias hoy en día, y tú mismo lo estás aplicando en este momento, en la computadora que tenemos, están presentes ese tipo de las memorias. Ok. Esto es lo que estábamos mencionando. Cuando al leer una palabra se pierde la información que contiene su celda, la llamaremos memorias destructivas. Caso contrario, serán no destructivas. Ok. En toda memoria destructiva, a todo ciclo de lectura debe seguirle un ciclo de escritura. Tengo que refrescar la memoria, tengo que reponer esa carga que hemos extraído. Ok. Una memoria es volátil si se necesita suministro de energía. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros sabemos que todos nuestros elementos que utilizamos están hechos a base de semiconductores. Y los semiconductores, si no le aplicamos tensiones de polarización, no son útiles para nosotros. ¿No ve? Okay. Entonces, en principio dices, yo necesito aplicarle una energía de polarización a los componentes activos que estoy utilizando. Ese es un tema. Pero después de polarizar, ¿no ve? Después de polarizar, o para la misma polarización, debes mantener esa energía aplicada en la polarización para mantener la información. Entonces, si hay una memoria que necesita de la polarización para mantener su información, es que a esa memoria se lo viene a denominar volátil, porque cuando desaparece la polarización, desaparece la información. Entonces, a esas memorias se los han venido a denominar o clasificar como si fuesen memorias volátiles, por lo tanto necesitan energía. Por ejemplo, eso lo tenemos nosotros, utilizando en nuestras computadoras. Tenemos una memoria RAM, ¿no ve? Y siempre preguntas vos de cuánto de RAM es. Entonces, cuando enciendes una computadora, tus programas los empiezas a accesar a través de esa memoria. Tienes ahí un almacenamiento temporal, ahí están todos donde vas a trabajar tú. Cuando apagues la computadora, esa memoria se borra. No es que han desaparecido los documentos has almacenado o grabado en otra memoria, que nosotros llamamos, por ejemplo, disco duro. ¿No ven? Entonces, cuando vuelves a encender la computadora, va a tener que requerir documentos donde trabajar. Entonces, vos vas a tener que buscar y ponerlo otra vez en vigencia. A eso nos estamos refiriendo. No es que, claro, inicialmente hemos perdido la información de la pantalla, pero esa información está almacenada en otro lado. Ok. Entonces, esto de las memorias ha ido evolucionando y sigue evolucionando permanentemente. Y están apareciendo nuevos sistemas con diferentes capacidades de almacenamiento de información. Ok. También tenemos estas memorias dinámicas. La información almacenada se degenera en el tiempo. Ajá. Por ejemplo, de repente vos tienes una memoria en la que, vamos a suponer, que la información solo me dura 2 días. Entonces, si al tercer día tú quieres recuperar tu información, la información ya no existe. A eso se llaman memorias dinámicas, ¿no ve? Entonces, que la información empieza a degenerarse en el tiempo. Y en el tiempo perdemos dicha información. Entonces, esas memorias dinámicas van a requerir cada cierto tiempo recibir una energía para restablecer sus condiciones o incluso un proceso de refrescamiento. Ajá. ¿Lo usas en la PC? Claro que sí. Lo usamos en la PC. La PC internamente, fuera que tú le tienes que cargar a la batería que se utiliza, adentro tiene otro elemento que también almacena energía, una pequeña pilita que dura mucho tiempo y ahí está almacenado una determinada estructura.
que tiene su nombre dentro de la computadora. Yo no voy a ir recordando esos nombres, no tiene sentido. Ustedes seguramente ya lo saben además, ¿no ve? No estamos solo referenciando por ahora, ahí estoy utilizando eso. Lo tenemos presente en todos nuestros sistemas. Por eso que estos dispositivos, especialmente las memorias, han crecido una enormidad. Y por eso nosotros decimos, oye, si no vas a parar a un centro de producción, difícilmente tú un día vas a diseñar una memoria. Pero que no es complicado. Te lo voy a ir mostrando. Ok. Entonces, ahí ya tenemos nuestras definiciones generales, faltan algunas. Tenemos entonces, además, una estructura de una memoria. ¿No ve? Ahora, esa estructura de las memorias, obvio, están puestos dentro de circuitos integrados. Y esos circuitos integrados nos vienen en base a las densidades de integración. Y las densidades de integración que se utilizan en esos circuitos integrados están dentro de estas características, circuitos de mediana escala de integración o circuitos de alta escala de integración. Y es esta escala la que está creciendo permanentemente. Ok. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver. Entonces, las memorias consisten en una matriz. Ya estamos queriendo generar esa matriz. En una matriz que puede ser rectangular o cuadrada. ¿No ve? Una matriz rectangular de celdas, donde cada celda es por ahora lo tomamos el concepto general de FIFLOP. Pero cuando veamos realmente la celda, vamos a retornar al multivibrador. Y cuando avancemos un poquito más, por incrementar la densidad de información a ser almacenado, ¿no ve? Vamos a ir disminuyendo a nuestro multivibrador a un solo transistor. Y ese transistor va a almacenar la información en su capacidad, ya sea de juntura o de difusión, que tienen todos los semiconductores. Ok. Claro, en nuestro caso, formados como transistores. Está bien. Entonces, estamos partiendo con esa idea muy general de que las memorias consisten en una matriz rectangular de celdas, donde cada celda es un flip-flop. O sea, en cada celda puedo almacenar un bit de información. El número total de celdas determina la capacidad de la memoria. Que lo vamos a mirar en nuestra formación. Por ejemplo, si la matriz es de este tipo cuadrada, ¿no ve? Tengo 8 filas y tengo 8 columnas, entonces 8 por 8 son 64. Esa es la capacidad de la memoria. Ahora, esos 64 lo puedo yo distribuir, ¿no ve? Por ejemplo, en 8 filas. De 8 celdas. Ajá. Entonces me dice, esta es la longitud de una palabra. Entonces, ¿cuál va a ser su capacidad? De 8 bytes. ¿No ve? Ajá. Pero si es almacenamiento solo de un bit de información, es de 8 por 8. 64. 64 celdas. Ok. Entonces, dependiendo la condición, para ubicar en este conjunto, si es la celda, yo necesito dar la información en qué fila y en qué columna están, para que en la intersección de la fila y la columna ubique este conjunto, esta celda. Luego en esta celda yo haré alguna actividad, escribir o leer. Ok. Y si tengo que ubicar un solo conjunto, entonces yo necesito dar solamente una fila o solamente una columna. ¿No ve? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que las memorias pueden estar hechos de solamente filas o de solamente columnas. Pero vamos a mirar. ¿No ve? Entonces, dependiendo del caso, tú darás la información de qué fila, en qué fila están el conjunto de 8 bits o en qué columna está el conjunto de 8 bits. Ok. Entonces, necesitas solo dar un tipo de información para ubicar ese conjunto.
Otra estructura podría ser, por ejemplo, de este tipo. Igual tiene la misma capacidad que este sistema, pero este ya es 16 por 4. En sí son asociaciones de niveles, ¿no ve? 4 bits de información por 16 filas. 4 columnas por 16 filas. Y lo mismo esto es 64. Ajá. Esta es una de las formas. Podría haber otra. Por ejemplo, en una sola posición, la 64. Son celdas, ¿no ve? Que tienen una sola dirección. Y están formados así. Claro, uno dice, pero una memoria así no me sirve. No, es que nosotros vamos esto es lo mismo que pensar en un libro, ¿no ve? Del libro este va a ser una página. El siguiente conjunto, segunda página. Y para tener el conjunto de los 8 bits en 8 páginas, voy a poder almacenar esa mi información. Pero, ¿cómo va a ser la longitud? 8 por 64. A eso ya es diferente. Pero ahí vamos a tener que nosotros decir, oye, ¿en qué página vas a almacenar qué información? En la segunda página, ¿qué información? En la tercera página, ¿qué información? Entonces, ahí te va naciendo necesidades de sistemas de control que te puedan asociar memorias de este tipo a un conjunto. Ajá. Todo depende cómo a esto normalmente se lo conoce como arquitectura de la memoria. Y todos son asociaciones de flip-flops. Obviamente que es muy complicado trabajar a nivel del flip-flop, ¿no ve? Conviene trabajar a nivel de un conjunto. Ok. Pero es fácil comprender para nosotros que aquí yo tengo un flip-flop que me permite almacenar un bit de información. Ese bit de información podrá ser un 0 o un 1. Y nosotros sabemos que nuestro flip-flop tiene entradas de información que te van a permitir modificar la información, o sea, escribir información, o te van a permitir leer la información. ¿Cuál va a ser esa otra condición para leer? Repita su historia pasada, te va a decir. Con la repetición de la historia pasada, yo estoy dando lectura del contenido de esta serie. Nada más sencillo que eso, pero para eso necesito un elemento de control, no nos olvidaremos, por favor. Entonces, una memoria se identifica mediante el número de palabras que puede almacenar multiplicado por el tamaño de la palabra. ¿No ve? El tamaño de la palabra es de 8 bits, entonces puede almacenar 8, 8 por 8 son 64. Aquí es 16 por 4 y aquí es 64 por 1. Ok. Ya tenemos una estructura general. La longitud de la palabra es de 8 bits, equivalente a un byte. Eso me está haciendo referencia a este sistema. Ahora, yo necesito controlar esa memoria. ¿No ven? Entonces, generalmente en una memoria, y esto es importante, en todas las memorias vas a hacer este proceso. Claro que en la redacción individualizamos, decimos generalmente en una memoria se requiere realizar 3 acciones. ¿Cuáles? Seleccionar una celda o un conjunto de celdas. O sea, de todas maneras, sea un conjunto o sea una sola celda, necesitas seleccionar. Una vez que has seleccionado, ¿qué harás? Escribirás y o leerás. ¿No ve? Son las 3 acciones. Seleccionar, escribir y leer. Y o leer el contenido. Estas son las 3 acciones básicas. Por lo tanto, para esas 3 acciones básicas, yo tengo que tener mis elementos de control. Okay. Para los elementos de control,